Bienvenidos amigos a esta nueva lección de este curso de interpretación de diagramas esquemáticos, el curso de esquemáticos como nunca te lo contaron, según yo. Claro, yo soy un baboso más, mi opinión no sirve, pero igual lo voy a decir según yo. Bien, hemos aprendido ya, puta, elementos en serie, en paralelo, toda la huevonada, ¿no? Pero hay unas, hay unas cositas que es importante que las sepas desde ahora. Mira, cuando uno tiene un teléfono, tiene sus plaquitas, sus circuitos integrados, todo su huevonada, ¿no? Todo su vacilón, toda su locura. Tiene una serie de circuitos, y esto lo vemos topológicamente, olvídate, es todo un diagrama esquemático completo de 20 hojas, ¿no? Sale quién está conectado con quién, las mallas, los lazos, paralelos, series, todo. Pero hay veces que nos encontramos con casos un poquito más complejos, no identificables con lo que hemos estudiado hasta el momento. Y me refiero a que a veces, vamos a ver por acá, utilizamos Font Tool como siempre, a veces vamos a encontrar circuitos por acá. Empezamos por el marco teórico siempre. Tenemos una fuente, tenemos un elemento por acá, otro elemento por acá, ¿no? Entonces uno comienza a pensar y dice, ya pues vamos a empezar a qué sé yo, vamos a resolver cuánto voltaje hay, cuánta corriente circula, en fin, lo que sea. Pero esto está mal planteado. De ahí nomás, ¿ya? De ahí vemos otro. Entonces uno dice, ya profe, esta fuente va a tener 4 voltios. Entonces yo quiero saber cuánto voltaje cae acá. Y cuánto voltaje cae acá. Y cuánto voltaje cae. Ah, no, no puedo, profe. ¿Sabe por qué? Porque estos elementos no están en serie. ¿Por qué? Porque elementos en serie comparten un único nodo de manera exclusiva. Y está perdiendo exclusividad a compartirlo con este elemento que tiene una resistencia X que seguramente me va a generar cierta circulación de corriente, una carga. Entonces, no podría calcular cuánto voltaje cae porque se hace complicado debido a que no exactamente están en serie esos componentes. Ahora mi pregunta es, planteándolo desde otro punto de vista, este elemento de acá, voy a cambiar de color a naranja, ¿este está en paralelo con este? A ver, ¿comparten este nodo? Sí, pero no comparten el otro nodo porque la fuente está en el medio. Entonces tampoco están en paralelo. Entonces un amiguito por ahí me envió un videito y me dijo, profe, ¿esto es verdad? Me dijo, a ver, vi y decía, puso un caso como este y dijeron, cuando ves este tipo de casos, estos dos componentes, este por ejemplo y este, no están en serie, tampoco están en paralelo, por consiguiente, están en nada. Esa fue su conclusión. Creo que sirve para darle un inicio a todo, pero no existe el término en nada, ¿no? Eso no existe. Lo que dicen los autores sobre esto es que los elementos no están ni en serie ni en paralelo, pero en nada no están, en algo están. Porque si tú me dices que están en nada, no podrían tener ningún valor, no podrían tener ningún voltaje, ninguna resistencia. Nada es nada, pues viejo. Entonces, estos dos elementos no están ni en serie ni en paralelo. Ya. Bien, primer punto. Segundo punto, arrastrándolo al extremo académico. Punto número uno. A ver, hay un tipo llamado John Dalton. John Dalton, ¿no? Ese tipo, ¿lo ha visto la gente que son los daltónicos? Su ojo, ven, algunos colores lo ven, ¿no? Más tenues, ¿no? Fue daltónico, ¿no? Él, un químico, que lo que, en parte, por supuesto, en muchas cosas, él comenzó a mezclar, ¿no? Un poquito por acá, otro elemento químico por acá, y vamos a mezclar, ¿yo? Y se dio cuenta que se dio cuenta que los elementos al mezclarlos, al doparlos, toda la cuestión, generaban otros elementos, otros compuestos. Y así, este con este con este con este, bla, ¿no? Como toda la tabla periódica, ¿no? Bla, bla, ¿no? Elementos resultantes. Ya, pero ¿de qué sirve eso? A partir de eso, en sus estudios se dio cuenta que, que la materia realmente podría juntarlo con otra y obtener un resultado.
Posteriormente sacó el primer modelo atómico, ¿no? Del átomo, ¿no? La primera forma en cómo creíamos que era el átomo. Pero a partir de esas investigaciones llega y dice, bueno, me he dado cuenta que esta huevada de experimentar a este nivel microscópico, por decirlo así, me ha ayudado a entender cosas más. Ah, con razón eso pasa, ¿no? Con razón hace frío, con razón hace calor, con razón esto es duro, con razón por acá puedo ver más, ¿no? ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo le decía esto a un alumno la otra vez, ¿no? Un alumno me decía, profe, me gusta cómo enseña. Ya, está bien, no me interesa tu opinión. Ya, pero me gusta, profe, ya, te gusta, guárdalo para tu foro íntimo. A mí no me interesa. Ya. Entonces, ya, profe, profe, pero yo quisiera saber por qué usted reniega en las clases. ¿Por qué siempre en algún momento la clase se molesta? ¿Por qué? ¿Usted renegón? ¿Qué tiene? Ah, bueno, mira, ¿qué tal si lo tomamos una cervecita y te cuento todo? Claro, es un escucha, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, puta, que un día yo la concha de su madre. Ay, 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 ay. Ah, chucha. Así, profe. Ah, chucha. Entonces tú cuando me veas el otro día ya, vas a entender, no, el profe es así porque él ha tenido este pasado, ¿no? Ya me entiende ya. ¿Pero por qué? Porque sabe mis cosas privadas que le he contado. Ahora me entiende. Ah, con razón el profe es feo, pues, ¿no? Todo tiene una explicación, ¿no? ¿Qué quiero decirte? John Dalton, etcétera, se dieron cuenta que cuando tú coges algo y lo reduces a su mínima expresión y lo estudias, comprendes las cosas más grandes que hay. Y eso se cumple hasta el día de hoy. Si seguimos estudiando el átomo, nos damos cuenta que los protones y neutrones se parten en 12 familias. Perdón, en dos familias, leptones y quarks. Puta, ahí podemos seguir hablando de más cosas. Y el entender eso te ayuda a entender un poquito más cómo funciona la mecánica cuántica y toda la huevada. O sea, si nos vamos a la misma expresión, puta, bacán. Por eso te decía. Si vamos a estudiar, estudiamos académicamente así, para entender bien cómo funciona todo más fácilmente. Pero ¿qué tiene que ver esto con la clase? Esa es la huevada. Bueno, sucede que ese es un circuito que yo pongo en las clases, pero realmente en la realidad eso no existe. Claro, existe porque te he demostrado un par de ejemplos, pero en la realidad, viejo, este es así. Otro por acá, otro por acá, otro por acá. O sea, en la realidad, esta huevada, puta huevón, tiene 1000 circuitos, 1000, 2000, más de lo que te puedas imaginar. Esto, por ejemplo, vamos a pintarlo aquí de otro color. Esto es todo lo que es el sistema de display, de imagen, de luz de las pantallas de los Samsung, qué sé yo. Esto de acá, todo lo que es touch. Esto es el amplificador de speaker. Estos son los sensores, ¿no? Grip, acelerómetro, Hall, etc. Esto acá, todo lo que es el vibrador. Todo esto acá es radiofrecuencia. Y todo el conjunto es el celular que yo uso todos los días. En otras palabras, los circuitos de los celulares son complejos. Y son amplios y son grandes. Y para entenderlos hay que irnos a su mínima expresión. Si tú te vas a su mínima expresión, vas a poder comprender tremenda complejidad como los físicos lo han demostrado en todos estos años. No solo los físicos, cientos y miles de profesionales, ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, ¿no? Uno ve por acá ese, profe, hoy día me he levantado inspirado y creo que hoy voy a reparar celulares, me voy a dedicar a eso y no voy a parar hasta aprender. Y el huevón ve, a la mierda, ¿qué será todo eso? El profe en la teoría me explica que hay una fuente, un resistor, pero la realidad, ¿qué chucha será? ¿Quién con quién estará conectado? ¡Ah! Te vuelves loco, ¿no? Puta madre, profe, ya me desanimé. Qué feo es todo. Es complejo, pues viejo, es complejo. Hay que decirlo, es complejo, no es fácil. Aquí dice que es fácil, puta, no sé, ser una persona extraordinaria, ¿no? Es complejo. ¿Y qué tal si logramos reducir esto a una mínima expresión? ¿Y qué tal si toda esa complejidad, vamos a ponerlo por acá, y qué tal si toda esa complejidad de circuitos por acá, por allá, por allá, por acá, lo convertimos simplemente en un solo elemento? ¿Qué tal si lo logramos? Y si lo entendemos así, más fácil entendemos todo lo demás. Y no te das cuenta cómo en todas las lecciones siempre he usado ese modelo básico, porque esa es la mínima expresión.
Sin embargo, a lo que voy no es exactamente a eso, sino tiene que ver con lo que se denomina, vamos a centrar otra vez por acá, se denomina simplificación de los circuitos. Es decir, si yo tengo un circuito por acá que tiene un elemento por acá, otro elemento por acá, otro elemento por acá, y tengo de pronto acá abajo un resistor, acá tengo uno, acá tengo otro, y ya está. Esa es mi, y acá tengo una resistencia de carga, ¿no? Un RL. Bien, ¿qué haría en este caso? Bueno, muy fácil, pues amigo. Si yo ya he aprendido un poco de las lecciones anteriores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar lo que se puede identificar. Por ejemplo, yo podría identificar, en este caso, que estos dos elementos están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten dos mismos nodos, uno por acá y otro por acá, y tienen el mismo voltaje. Ya, bacán. Esa es la teoría, excelente. Bien, pero esta resistencia tiene un valor, de repente 20 ohms, y el otro tiene 95 ohms, ejemplo. Si yo quiero convertir esto en uno solo, yo tengo que lograr algo que se llama resistencia equivalente. O sea, yo puedo lograr que esas dos resistencias tengan una equivalencia y quedarme con un solo valor. Entonces, ¿cuál sería la resistencia equivalente? Bueno, hay que identificar si están en serie o si están en paralelo. Acá están en paralelo. Por consiguiente, yo puedo aplicar una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación? La ecuación me dice que para poder hallar la resistencia equivalente de dos o más, por ejemplo, resistencias en paralelo, me dice que tengo que calcular el inverso de la sumatoria de los inversos. ¿Cómo es eso, profe? El inverso del, el inverso dividido, ¿no? El inverso entre el inverso de los resistores. ¿Cómo? ¿Ya se huevió, profe? Madre, ya otra vez. El inverso dividido entre la sumatoria de los inversos. Ese es el término. Ya, pero ¿qué es eso? El inverso es así. Un día una periodista peruana tuvo, no sé si ustedes, los de Perú conocerán, hubo una pequeña discusión con un congresista que en ese tiempo creo que era premier, creo que era el Bermejo, no, Bermejo no era otro congresista, ¿verdad? No me acuerdo. La hueá que él le dijo a la periodista, le dijo, ¿tú sabes cuánto es 0.5 elevado a la menos 1? ¿Qué va a responder ahora? Algo sencillo nada más. Sí, a ver, responda, todo lo que quiera. 0.5 elevado a la menos 1, ¿cuánto es? Ya, otra vez con sus estupideces. No, pero Señor ¿cuánto Guido es? Bellido, cuando entraron a Palacio de Gobierno, básico. cuando entraron Mira, a usted ha Palacio de estudiado en la Gobierno, Universidad de usted y Lima. Ese 0.5 elevado a la menos 1, o sea, quiero que me entiendas el concepto, a la menos 1. Cuando tú ves menos 1, estás hablando del inverso. ¿Qué pasa si yo digo 5 a la menos 1? Ah, ya pues, el inverso de 5. Por ejemplo, ¿no? Si decimos que 5 es igual a 5 sobre... ¿Cuánto es 5 entre 1? 5, ¿no? 5 dividido una sola vez es 5. Ya, o sea que 5 es igual a 5 sobre 1, ¿sí o no? ¿Y cuál es su inverso? 1 sobre 5. Lo inviertes. ¿Te das cuenta? Entonces lo mismo aplicas acá. Lo mismo. Si tú ves acá menos 1, o sea, 0.5 elevado a la menos 1, ya pues 0.5 es igual a un medio. Un medio a la menos 1, ¿cuánto es? Lo inviertas pues, 2 sobre 1. ¿Y cuánto es 2 entre 1? 2. Respuesta 2. Entonces, el inverso es invertirlo. ¿Y cómo yo sé cuánta es la resistencia equivalente de elementos en paralelo? Ojo, esto tiene aplicación práctica, ahorita lo vamos a ver. Bueno, si yo quiero hallar, por ejemplo, este resultado, pues yo voy a plantear la ecuación. 1, no sé si lo dije bien hace un momento, 1 sobre la sumatoria de los inversos. Si yo tengo resistencia 20 ohms, yo tengo por ejemplo acá, ¿no? 20, ¿no? Por decir así. Entonces, ¿su inverso cuál es?
1 sobre 20. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque 20 es lo mismo que decir 20 sobre 1. 20 sobre 1 es 20. Y su inverso, si lo inviertes, 1 sobre 20. O sea, quiere decir que es resistencia 1, su inverso. O sea, que es la resistencia elevado a la menos 1. Si tú ves esto, estás diciendo es la resistencia, su valor al revés. Nada más, para no complicarnos la vida. Entonces, si el primero vale 20 ohms, su inverso sería 1 sobre 20. Más, es la sumatoria de los inversos. La otra resistencia vale 95, sería 1 sobre 95. Si tú resuelves todo esto, es 1 sobre todo eso. Por eso que es el inverso de los inversos. Puede sonar un poco pendejo, pero bueno, estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. Créanme. ¿Esto qué cosa es? La resistencia equivalente de elementos en paralelo. Ya está. Ahora, ¿cuánto es 1 sobre 20 y 1 sobre 95? Ponemos acá igual. 1 sobre 20, viejo, esto te va a servir, presta atención. 1 sobre 20 es 0.05. 0.05. Más, me avisan si me equivoco en los cálculos, 1 sobre 95. Sería 0.0152. ¿Cuánto sería esto? 1 sobre la sumatoria de esos dos de abajo, más 0.05. Esto sería 1 sobre 0.060. 0.060. ¿Cuánto es 1 entre 0.060? 1 entre 0.060 es igual a 16.6 ohms. Ahora, mira lo que está pasando acá. Uno podría decir, profe, qué raro está eso. ¿Por qué, viejo? Porque miren, ¿cómo es posible que 20 ohms y 95 ohms sea el equivalente a solo 16.6 ohms? Así es, viejo. Así es. Y créeme que esto te va a explicar muchas cosas que de repente tú mides y qué raro. ¿Por qué? Por ejemplo, la famosa medida en caída de tensión. Mal dicha, porque es ground impedance. Te lo voy a enseñar más adelante. ¿Qué pasa cuando tú mides en caída de tensión? A ver, voy a adelantarme un poquito. No debo hacerlo, pero voy a pecar. Multímetro, agujita por acá, agujita por allá. A ver, un FPC. Quiero saber si el FPC está conectado al AP, procesador de aplicaciones. Pero en esta línea está conectado también el PMIC. Entonces, cuando yo mido en caída de tensión, me marca 400 milivolts. Pero yo no sé si está conectado con el AP o con el PMIC. O con los dos. No lo sé. ¿Sí o no? Eso es lo que todos decimos. ¿Sí o no? Pero ¿tú sabes por qué? Por los elementos en paralelo, viejo. Si me estás captando de la puta madre. Si no, espérate cuando hable de ground impedance más adelante. ¿No has entendido ni mierda? Haz de cuenta que no dije nada. Bien. Entonces, 16 ohms. Eso significa que estas dos resistencias yo las voy a borrar. Mira lo que voy a hacer. Las voy a borrar. Borro todo esto. La de 20 ohms. Borro la de 95 ohms. Elimino esas dos resistencias. Y lo que voy a obtener es una resistencia equivalente, una sola, que va a tener solo 16.6 ohms. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué otro elemento yo puedo identificar? Bueno, yo podría lograr, de repente, vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos elementos en serie, tenemos elementos en paralelo. ¿Estos dos están en paralelo? No, no están en paralelo, ¿sí o no? No están en paralelo. ¿Estos dos están en paralelo? No están en paralelo. Pero estos dos sí están en serie, porque comparten un único nodo de manera exclusiva. Y cuando están en serie, ¿qué se hace? Resistencia equivalente solo se suma. Si este tiene 3 ohms y este tiene 2, 3 más 2, 5. Por tanto, ya logré que esos dos se conviertan en una sola resistencia de valor 5. Entonces yo borro todo esto. Elimino todo esto porque ya logré encontrar su resistencia equivalente porque estaban en serie. En serie es más fácil, simplemente lo sumas y se acabó el asunto. Entonces ahora tenemos una resistencia solo de valor 5.
5 ohms. Y ahora tenemos 2 en paralelo. Aplicamos la misma ecuación. Y de esa manera, viejo, al final de todo, tú vas a tener esto de acá. Una fuente y te vas a quedar con una sola resistencia. ¿Gracias a qué? Gracias a lograr simplificar el circuito complejo que hemos estado viendo. Un circuito complejo terminó convirtiéndose en un resistor, ejemplo, de 20 ohms. Por eso, viejo, es que en todas las clases de este curso yo utilizo este modelo. Una fuente, 2 resistores. Pero si tú le haces zoom, esto se va a convertir en muchas resistencias en serie, en paralelo, de pantalla, de imagen, de touch, de radiofrecuencia, todo un circuito complejo, porque lo hemos simplificado a una resistencia equivalente. Ahí está. Entonces, si toda la corriente que circulaba en este circuito complejo, aquí, era, ejemplo, 250 miliamperios, pues en este circuito, la circulación de la corriente que va a haber también va a ser de 250 miliamperios. Así va a ser. Calcúlalo. Invéntate cualquier circuito, métele los valores y utiliza las ecuaciones que te he puesto. Y vas a terminar con un circuito equivalente. Por eso es que cuando vemos en los ejemplos básicos, puedes creer, 2 resistores, pero está hueveando. No, viejo, eso está representando a un circuito complejo que ya ha sido simplificado. Eso es lo que pasa. Solo que tú solamente ves lo chiquito, esto nomás es, no, pero por dentro hay toda una complejidad. Para los que vieron Breaking Bad, donde cocinaban la droga, por debajo, nunca supieron que estaba enterrado el abogado. Que lo vimos, que lo aprendimos recién en la otra serie. Mejor llame a Saúl, ¿no? ¿Te acuerdas a su mejor amigo? Bueno, su amigo que era abogado, lo mataron, lo enterraron y luego ahí construyeron. Pero en Breaking Bad nunca supimos. Solamente veíamos todo bonito, pero no sabíamos qué había detrás. Lo mismo acá, viejo. Acá está. Detrás de esto hay toda una complejidad. Ahora, cuando tú ves un diagrama esquemático, por ejemplo, ¿no? Ves, no sé, vamos a actualizar por acá. Vamos a cargar esto. Esto no es esto de acá. Ampliamos. Tú ves esto, por ejemplo, a ver, uno que de acá, por ejemplo, ¿no? Acá vemos. Acá tenemos un circuito. Entonces, tú puedes agarrar cualquiera de esos, de pronto, de esos lazos. Vamos a centrarnos en este de acá. Este de acá tiene este elemento, tiene tierra por acá y termina en un negativo y esto termina en un positivo. Ahí tenemos una malla. Pero también podríamos decir lo siguiente. Yo tengo por acá un positivo que viene por acá y termina este negativo. O también podría decir, voy a cambiar de color, que de repente, esta es una fuente que viene por acá, entra por acá y viene al negativo. ¿Te das cuenta? Entonces puedes comenzar a armar los circuitos. Cuando interpretes tus diagramas esquemáticos, míralo así, viejo. Esto es más pendejo que estar como huevón haciendo seguimientos de línea sin entender qué está pasando. Míralo así. Es toda una complejidad de circuitos. Yo podría decir que acá hay una fuente que está llegando por acá, pasa por este resistor y termina por acá. Si tú logras unir un circuito con otro y simplificarlo, lograr su resistencia equivalente, ya mataste a estos dos y solamente te quedas con uno resultante. Esto busca si está en serie paralelo con otro y arma su resultado y al final te aparece solamente un circuito con una sola resistencia que tiene un valor, evidentemente en ohms, que va a permitir una circulación de corriente X igual que todo este circuito de acá. Por eso que cuando nosotros utilizamos
nuestras fuentes de alimentación, alimentamos a nuestros teléfonos, tú solamente ves una corriente que circula. ¿Por qué ves que cuando enciendes el teléfono 500, 600 miliamperios, 800 está bien? ¿Por qué en stand-by comienza a bajar a 50 miliamperios y ahí se queda? ¿Por qué? Porque hay una resistencia equivalente adentro. Claro, en ciertas partes cuando el usuario interactúa o cuando entra una señal X, pues hay una dinámica, hay una resistencia que comienza a variar. Ya hablaremos más adelante de resistencias variables. Pero mira lo importante que es simplificar el circuito para entenderlo. Ah, con razón en la fuente veo 400 miliamperios. ¿Pero por qué? Si hay tanta complejidad dentro. No, es que hay una resistencia equivalente. ¿Te das cuenta? O sea, va más allá de lo que nosotros creemos que es. Desde mi perspectiva, en mi opinión, poco o mucho que puedas considerarlo, si tú empiezas a ver las cosas de esta manera, en mi opinión nuevamente, creo que vas a tener mayor capacidad de análisis que el promedio. Al momento de analizar los circuitos, al momento de medir con mayor seguridad. Acá tiene que marcar 0.9 volts. No me dice, pero tiene que marcar porque ya hice los cálculos. Y si no marca, está mal. Esa señal no está llegando, no lo está generando. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Este de acá. Ah, no lo está generando. Cambiamos. Listo, se acabó. Consejo de amigo. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.